incorporando, bueno, pues van entrando según se desarrolla la píldora formativa. Esta es la segunda píldora. Algunos de vosotros ya habéis participado en la anterior, en la primera, en la que os comentábamos que hemos querido, pues, utilizar a nuestro registro de colaboradores expertos en licitaciones multilaterales para que cada uno aportase pues una pequeña visión singular y que fuese en formato píldora de cosas pues que no son básicas, sino que aportan valor. Estamos contentos porque hay un número interesante de empresas que siempre son más de 10, las empresas que estáis interesadas en estas píldoras. Y hoy en concreto tenemos el placer de trabajar con Track Global Solutions. Esta empresa es muy singular porque algunos a lo mejor también la conocéis de la red exterior, están implantados en Ecuador y en Perú. Y también son expertos en licitaciones multilaterales. Ellos acompañan, tienen la doble visión, están en destino, tienen mucha experiencia en el ámbito de las licitaciones multilaterales, acompañan a empresas a licitaciones y ellos mismos forman parte de consorcios de licitaciones. Entonces, tienen una visión muy, muy global y yo creo que para detectar las oportunidades que han hecho durante estos días, creo que conocen el terreno y conocen el tema multilateral. David será el ponente, también nos acompaña Reyes Farfán, son socios de Track Global Solution. Y por mi parte, nada más, David, que nos hagas la presentación con las oportunidades que has detectado. Nada, muchísimas gracias, María Ángeles. Si os parece, voy a compartir la presentación y empezamos, ¿vale? Bien, me interrumpís cuando queráis, me preguntáis, ¿vale? Aunque al final de la presentación hay un espacio para preguntas y comentarios y tal, pero a mí no me importa que me vayáis interrumpiendo en la medida que veáis necesario. Yo he intentado, al final tenemos poco tiempo y este formato debe ser así, he intentado concentrar mucha información en poco tiempo, de manera que he hecho una presentación con más diapositivas de las que me va a dar tiempo presentar, con la idea que os la quedéis la presentación. Entiendo que se compartirá la misma. En cualquier caso, si tenéis alguna duda con posterioridad, pues nosotros estamos, por supuesto, a vuestra disposición para ampliaros información o daros alguna clave más que no dé tiempo en 50 minutos, digamos, hacerlo. Yo no tengo prisa, es decir, aunque la presentación la voy a intentar ajustar en tiempo, me puedo quedar un rato más por si alguno de vosotros queremos seguir charlando o hablando sobre el tema un ratito más a partir de las 10:30, ¿vale? En ese sentido, sin problema. Bien, el objetivo de la píldora ya lo ha comentado María Ángeles. El programa en la presentación que ha hecho María Ángeles, 50 minutos de presentación aproximadamente y la ronda de preguntas, como os comentaba anteriormente. Sobre Track, aunque ya nos ha presentado María Ángeles, bueno, poco más que decir. Una de nuestras vías o líneas de negocio es la contratación pública internacional. Tenemos oficinas en Sevilla, Lima y en Quito. Y tenemos, aparte de la promoción comercial, que esa es la parte que ejecutamos acciones de promoción en destino, sobre todo en Perú y en Ecuador. Desde Perú y Ecuador nosotros también nos presentamos a licitaciones multilaterales y entonces las conocemos en primera persona, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo un proyecto en Panamá y en Costa Rica junto con Chile, porque es un proyecto regional. Hemos trabajado para el BID en El Salvador, en Panamá, en Nicaragua, en varios de los países que vamos a ver en el día de hoy. Bien, este es el índice. Claro, aquí la cuestión es que nunca se sabe exactamente el grado de homogeneidad de las empresas que asisten a un taller o a un webinario de este tipo, y yo voy a intentar que sea interesante el webinario tanto para aquellos que tienen experiencia o conocimiento bien de la zona o bien del canal, es decir, del mercado multilateral, como para aquellos
que no tengan experiencia o bien de la zona o bien del campo, ¿vale? Por eso, el primer punto va a ser una contextualización de Centroamérica para aquellos que no conozcan Buenos días. El mercado. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. En segundo lugar, vamos a ver el mercado multilateral, una breve visión sobre el mercado multilateral, también pensando en quien no lo conozca en detalle. Y el último punto, oportunidad en Centroamérica. Yo os adelanto que me voy a enfocar más en presentaros oportunidades, más que en presentaros oportunidades, en deciros cómo buscaros las oportunidades, ¿vale? Me parece más interesante y además cumple el objetivo de que os sirva a todos, que sois de distintos sectores, de productos, de servicios, y lo realmente interesante en nuestra opinión, es que sepáis vosotros buscar oportunidades. Es más el enfoque del webinario. En Centroamérica, ¿vale? Entonces, sin más dilación, si os parece, comenzamos. Bien, los datos generales de Centroamérica, de contextualización, todos los países centroamericanos, los 5 que vamos a ver, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y alguno más que no están incluidos en el webinario, constituyeron una zona de integración económica, ¿vale? Que se llama SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, lo cual, bueno, pues como cualquier zona geográfica de integración económica, lo que hace es facilitar el comercio entre los países, ¿no? Entonces, Centroamérica muchas veces no hay que verlo como un único país, que me interese Guatemala o que me interese Costa Rica, sino hay que verlo como, bueno, como una unidad territorial, más que territorial, económica, y ya dependiendo de la estrategia de cada empresa, pues nos puede interesar implantarnos en uno de esos países para atender el resto de la zona, ¿vale? En cuanto a indicadores económicos, si bien es cierto que estamos en un año en que todas las revisiones de históricos económicos quedan un poquito en suspenso con la incertidumbre que tenemos, si nos fijamos hasta 2019, SICA, que lo veis en la gráfica con los puntitos rojos, se ha comportado bastante mejor que la media latinoamericana. Por tanto, es una zona bastante interesante. Quizás el único país que falló, me refiero siempre antes de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia, como veis, todos caen. El único país que cayó fue Nicaragua por la inestabilidad política, social, manifestaciones, etcétera, que hubo a partir de 2018. Lo podéis ver en la línea amarilla en el gráfico, cómo le cae el PIB, ¿vale? Pero el resto siempre han estado por encima de la media latinoamericana y el conjunto igualmente. Porque tengáis una breve visión de cada uno de los países, no os voy a leer las diapositivas, deciros a lo mejor un par de cositas sobre cada uno de los países. Guatemala es el país más grande desde el punto de vista económico, representa un tercio del PIB. Nicaragua, el comentario principal, lo que os decía antes, pues debido a los disturbios sociales y políticos, pues ha caído su economía desde 2018, no solo ahora desde 2020. Honduras es un país que está creciendo muchísimo, solo le supera en tasas de crecimiento Panamá. Salvador, que es el país más pequeño y quizás como mercado por tamaño el menos interesante, no es de los que mejor está ni de los que más crece. De hecho, solo ha superado desde el año 2000 un par de veces un crecimiento superior al 3%. Y Costa Rica, que quizás sea el país más estable de la región, o mejor dicho, de los 5 analizados, sí tiene un crecimiento económico sostenido de los últimos 25 años. La administración pública tiene mucho peso, que eso lo veremos luego, y es bastante fuerte en exportaciones, en agroexportaciones, como en la piña, el banano, etcétera, ¿vale? También tiene un fuerte sector servicios y apuesta además por él, y hacen unas convenciones anuales enfocadas al sector servicios bastante interesantes para los que estéis interesados en la región. Aquí tenéis una distribución del PIB de cada país por sector para que os hagáis una idea de cuán importante es cada sector en cada país. Se puede ver algunas de las cosas que os he comentado.
el verde clarito de arriba es el peso de la administración pública en el país, pues Costa Rica es uno de los países con más peso de la administración. También podéis ver lo que hablábamos de servicios empresariales, que es el azulito, el tercer azulito, que Costa Rica supone casi un 30%, entonces mucho enfoque en servicios, en el resto de países vemos que es menos. Bueno, al final, también dependiendo de lo que nos dediquemos y a qué industria nos dirijamos, si apoyamos como industria auxiliar a alguna de las industrias del país, pues en principio esto nos da una idea de qué país nos puede interesar más, ¿no? Esta diapositiva es una explicación de la anterior, que más o menos ya lo he ido comentando, pero para que lo tengáis, en Costa Rica da peso de la administración, Salvador, importancia del sector primario, Guatemala, que ya lo hemos comentado, la mayor economía de Centroamérica, Honduras tiene bastante desigualdad, pero crece o crecía bastante rápido, y Nicaragua quizás es el país ahora mismo en suspenso, como os comentaba, no ya solo por el tema de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, sino por la previa inestabilidad que ha sufrido el país, ¿no? En cuanto a riesgo, ahí veis en el mapa, que es lo que se ve más, de forma más gráfica, según CESTE, cuál es el riesgo de cada uno de los países centroamericanos. De menor a mayor riesgo, los que mejor están son Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, por lo que ya hemos comentado, el que está más rojo, ¿no? Como podemos ver en el mapa. Algunas informaciones más, el Banco Mundial emite todos los años un reporte sobre la facilidad para hacer negocios en todos los países del mundo, y ahí veis la clasificación del último disponible, y más o menos la clasificación de los 5 países pues corresponde al índice de riesgo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Siendo Costa Rica donde más fácil es hacer negocios, seguido ahí cambia El Salvador y Guatemala, aunque tienen una puntuación similar, Honduras y Nicaragua, que está bastante atrás. Al final esto es, como os decía, para que tengáis unos datos generales de contextualización de los 5 países, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a centrar en el mercado multilateral, evidentemente. Y las 2 últimas diapositivas de datos generales es que veáis las exportaciones que tiene España con la región, y en la siguiente diapositiva veremos las exportaciones de Asturias con la región, exportaciones que en el caso español han subido casi un 20% en los últimos 5 años, como podéis ver en la diapositiva. Ahí tenéis también los productos más comercializados por España, medicamentos, etcétera. En la siguiente diapositiva tenéis la misma información, pero con respecto a la comunidad autónoma, con respecto a Asturias, que aunque tiene más vaivén las exportaciones que se ha hecho, visto en el periodo quinquenal, el incremento es importante, y los principales productos que se han exportado desde Asturias a Centroamérica, ¿vale? Evidentemente aquí siempre tenemos el problema de que tenemos estadísticas de productos, pero no tenemos estadísticas de servicios, que también hay presencia asturiana en servicios en la región. Pasamos al segundo punto, al mercado multilateral en Centroamérica. Voy a dar una breve visión del mercado multilateral. Después entraré en qué instituciones hay presentes en la región. Explicaré el ciclo de proyectos porque lo veo fundamental para poder buscar oportunidades, y nos haremos una idea del volumen del mercado multilateral por institución y por sector, ¿vale? Con respecto a la introducción al mercado multilateral, una aclaración. Al final, el mercado multilateral trata de compras públicas. Las compras públicas suponen a nivel mundial un 15% del mercado, aproximadamente, dependiendo del país varía. Nosotros, esta clasificación la hacemos nosotros en base a 2 variables, en si son el carácter nacional o internacional de la licitación, y si se nutren de financiación nacional o internacional. En base a esas 2 variables nos encontramos a 3 tipos de licitaciones: licitaciones nacionales con financiación nacional, que son la inmensa mayoría de licitaciones que nos podemos encontrar en cualquier mercado, también en el centroamericano. Licitaciones internacionales con financiación nacional. Esto se suele dar cuando el país, con financiación propia, entiende que no tiene conocimiento en el país y acude a proveedores internacionales de productos, de servicios. Un ejemplo típico son,
estudios de arquitectura o, por ejemplo, una desaladora, ellos entienden que no tienen conocimiento interno, entonces abren la licitación y tienen menos barreras de entrada. Y el último tipo, que es el que a nosotros nos interesa, hay licitaciones internacionales con financiación internacional, que como veremos brevemente es un mecanismo súper interesante para nosotros de entrar en estos países sin necesidad de estar implantado y con una cierta garantía, ¿vale? Las principales diferencias entre estos tres tipos son las barreras de entrada que nos vamos a encontrar en una financiación nacional, o sea, en una licitación nacional con financiación nacional. Tengo que estar implantado, tengo que conocer la ley del país, tengo que estar registrado, mis técnicos, en caso de que sea una empresa de servicios, bueno, o instaladores, tienen que estar homologados. Y ponemos ahí no garantía, no es que no tenga garantía, sino que no sabemos muy bien si una municipalidad de Honduras paga bien o no paga bien, ¿vale? El segundo tipo, las licitaciones internacionales, tiene algunas menos barreras, algo menos de barrera, porque no es necesaria la implantación, pero el resto no es necesario estar registrado ni homologado, pero sí tengo que conocer la ley porque el procedimiento de adquisición va a ser el del país que se trate, ¿no? Y por último, el último tipo es el que tiene menos barreras y de ahí su interés. No necesita que la empresa asturiana esté implantada, no necesitamos conocer la ley de contratación pública del país porque el procedimiento lo marca el organismo multilateral. No necesito estar registrado en el país. Normalmente en estos países hay un registro nacional de proveedores en el cual tengo que estar registrado para poder acceder a la contratación pública nacional. Mis técnicos no necesitan estar homologados y tengo la garantía del banco por detrás para estar tranquilo en que el proyecto se va a ejecutar y que voy a cobrar, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todas las empresas, no solo vender, sino cobrar lo que vendemos. Bien, voy rápido, lo que os he comentado antes, si tenéis algo, por favor, me interrumpís. Aquí alguna diapositiva más sobre el concepto de qué es exactamente el mercado multilateral. Al final es ayuda al desarrollo de países desarrollados a países que no están desarrollados. Esto evidentemente se podría estirar muchísimo y dar un curso de 40 horas con estos temas, pero voy rápido sobre todo por ayudaros a contextualizar a aquellos que no conozcáis el mercado multilateral, ¿vale? En la cooperación hay cooperación bilateral, que un país dona dinero o ayuda o financia a otro país, o hay cooperación multilateral, que varios países se unen en un organismo multilateral, que ahora los veremos para financiar proyectos en un país receptor. Y este país receptor, con esa financiación, va a hacer determinadas adquisiciones y ejecuta contratos que contrata empresas. Y ahí es donde entran nuestras empresas, ¿vale? Bien, para que tengáis esta información, la OCDE publica anualmente un informe sobre la cooperación al desarrollo anual. En dicho informe, que ahí tenéis el link, podéis ver por país y por país donante y por país receptor cómo son los flujos de ayuda. Este reporte es interesante porque dependiendo del país que os interese, podéis ver cuáles son las instituciones más activas en dicho país, tanto multilaterales como bilaterales, ¿vale? De manera que os haga estar más pendientes de los movimientos de una institución o de otra, dependiendo del país que os interese, ¿vale? Os lo dejaba aquí para que le echéis un vistazo si tenéis un interés. Las ventajas del mercado multilateral, de forma rápida, hay muchas. Tenemos un número de oportunidades, concretamente en Centroamérica, como hemos comentado antes, elimina las barreras de entrada. Tenemos seguridad o más seguridad en la ejecución del proyecto que en una licitación nacional, y más en estos países, en Centroamérica o en Latinoamérica en general, donde muchas veces un cambio de gobierno implica la paralización de los proyectos. Al ser multilateral tenemos más seguridad de que esto no ocurra. Otorga buenas referencias porque al final trabajar en proyectos del BID o del Banco Mundial te da un marchamo de calidad. Tenemos seguridad jurídica porque el contrato también es el modelo del banco que corresponda como en el cobro. Los procedimientos son estandarizados, entonces si los conocemos nos podemos presentar en Guatemala o en Vietnam, porque son los mismos o muy parecidos. Hay más transparencia y menos corrupción en estos procedimientos que en los nacionales. Sobre todo en el caso de servicios requiere una inversión económica gradual por el procedimiento o por el tipo de procedimiento que hace y no necesita capacidad financiera adicional
porque se da una cosa que en España es más rara, que en la mayoría de las licitaciones hay un anticipo, por lo que los cash flows de los proyectos a los que vayamos, sean de productos o de servicios, normalmente son positivos, ¿vale? Bien, esto también es importante, amplio conocimiento de los países y sectores donde operan. Claro, cuando nosotros buscamos información de un país que nos interesa, podemos acudir a muchas fuentes españolas, el ICEX o la agencia regional de donde seamos, Asturex en el caso de Asturias, u otras, aunque sean de otras regiones. Podemos buscar información del país de destino, pero muchas veces esas informaciones, y más las del país de destino, están sesgadas, ¿no? Porque al final ellos lo que se quieren es vender. Buscar información en el Banco Mundial, la seguridad que nos da es, primero, el conocimiento que tienen los países y la homogeneidad de los datos, ¿vale? Porque aplican los mismos criterios a todos los países que analizan. Entonces, es muy interesante conocer el mercado multilateral, aunque solo sea para encontrar información sobre los mercados que nos interesan, ¿vale? Sobre las instituciones multilaterales, en general, y ahora veremos las concretas de Centroamérica, hay de dos tipos. Las financieras, que son los bancos principalmente, aunque ahí pongamos en la diapositiva los fondos especiales y la ventanilla privada. Nos vamos a centrar en los bancos de desarrollo, y las instituciones no financieras o agencias. Las más conocidas, las de Naciones Unidas, que son un montón. Luego en una diapositiva yo os dejo todas los que hay o en principio interesa. Y la ayuda europea, que se canaliza a través de una dirección general que es EuropeAid, ¿vale? Que dependiendo del país o la zona es más o menos activa. Hay diferencias entre si vemos oportunidades de instituciones financieras o de instituciones no financieras. La diferencia fundamental es que las instituciones financieras normalmente, aunque no siempre, lo que hacen es financian al país y el país es el que licita, ¿vale? Y las instituciones no financieras en general son ellas mismas las que compran los productos o los servicios, ¿vale? En cuanto al número de oportunidades, hay más de banca que de agencia, pero evidentemente a nosotros, a TRAC y a vosotros, a cualquier empresa, le interesa tanto unas como otras, ¿no? Los procedimientos de adquisición varían, ¿vale? Porque en el primer caso están financiando proyectos, en el segundo son ellos los que compran, pero tampoco nos podemos parar hoy en ver los procedimientos, ¿vale? Hay otra píldora sobre procedimientos el día 30. Bien, aquí para que tengáis un listado de organismos multilaterales, ahora nos vamos a centrar en los que trabajan en Centroamérica, ¿vale? En Centroamérica principalmente, y que nos interesen, vamos a ver a 4 bancos multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, que siempre se ha llamado la CAF, y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Aquí os pongo un pantallazo de cada uno de esos bancos para que los tengáis en cuenta, sus páginas. Luego al final del webinario entraremos en la del BID y si me da tiempo en la del Banco Mundial. Son muy intuitivas, digo, para quien no lo conozca, ¿vale? En donde trabajamos podéis ver el país con interés, en este caso el Banco Mundial en Honduras. El Banco Mundial, que como su propio nombre indica, actúa en todo el mundo, es además el que marca los procedimientos de adquisición, ¿vale? El resto de bancos regionales los copian o los adaptan, pero conociendo los procedimientos de adquisición del Banco Mundial, pues vamos a saber o poder presentarnos a licitaciones de cualquier otro banco. Hay un concepto fundamental en el mercado multilateral que es la elegibilidad. La elegibilidad es: yo como asturiano, ¿en qué licitaciones me puedo presentar? Yo como asturiano me puedo presentar en todas aquellas licitaciones financiadas por organismos donde España participe. O participe quiere decir ponga dinero, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en los que nosotros podemos participar como asturianos. El Banco Mundial. El Banco Mundial tuvo su origen después de la Segunda Guerra Mundial, después se cambió su objetivo una vez acabada la reconstrucción europea. Bueno, tampoco me voy a enrollar demasiado en qué consiste cada banco porque no nos da tiempo, ¿vale? El segundo banco en importancia, aunque en el caso centroamericano es el que más cartera tiene, es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco regional. Hay una diferencia fundamental entre el Banco Mundial y el resto de bancos regionales, que nosotros como españoles vamos a tener menos competencia en el BID o en la CAF o en BCE porque hay menos países socios. Por tanto, en el BID no se puede presentar
una empresa danesa a una licitación. En el Banco Mundial sí, ¿vale? Estos factores siempre son interesantes tenerlos en cuenta porque nos pueden dar una medida de qué competencia puedo tener en una licitación que me pueda interesar, ¿vale? Aparte del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que España participa, está la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que hace unos años cambió su nombre a Banco de Desarrollo de América Latina, que el motivo del cambio del nombre es que el banco nace como un banco multilateral de la región andina, pero después se expande al resto de Latinoamérica y es ahí donde cambia el nombre, aunque mantiene la marca de CAF, ¿no? De la Corporación Andina de Fomento. De hecho, todo el mundo en el sector le sigue llamando CAF, no ha calado mucho el nuevo nombre. Bien. Un banco menos conocido, y claro que lo vamos a ver menos en los programas de las distintas agencias o del ICES, etcétera, que trabajan mucho y muy bien, Banco Mundial y BID, en menor medida la CAF, y un banco más desconocido es el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el cual España también participa y donde está más restringida aún la competencia que los anteriores. Entonces, es un banco que si os interesa la región, evidentemente tenemos obligación de mirar, ¿no? Y por último, yo os pongo aquí un pantallazo de una de las agencias de la ONU más activas en la región. El PNUD está enfocado a servicios, ¿vale? También compra productos. O sea, con el tema de las agencias hay muchas veces que se piensa que solo compran productos y no compran servicios. No es así. Todas las agencias de la ONU también compran servicios y también se piensa que los proyectos financiados por banco básicamente son obras o servicios, pero también hay muchos productos, como veremos ahora algún ejemplo en el caso centroamericano. Aquí tenéis, como decía, os adelantaba antes, un listado de las principales agencias que están divididas en dos tipos, las de desarrollo, os ponía ante el pantallazo del PNUD, pero hay otras, y las instituciones de ayuda humanitaria. Hay informes, y además son fáciles de encontrar en la página de la ONU, sobre qué es lo que compra cada una de las agencias, y ahí, para los que no estoy acostumbrados a trabajar con ellas, lo recomendable es ver los informes anuales de desempeño de las agencias, donde vais a ver, aunque claro, su cometido y sus objetivos puede dar una idea sobre qué tipo de cosas compran, y dependiendo de lo que os dediquéis, os interesarán más unas u otras. Pero en dicho informe, que si queréis yo os paso el link al mismo, vais a ver qué es lo que compran y, por tanto, ver si en principio tenéis más posibilidades con una agencia o con otra. Seguimos. El ciclo de los proyectos. Centrándonos en banca multilateral, pues, la mayoría de oportunidades que hay en la región, es importante conocer, si tenéis tiempo, cuando sale una licitación. Claro, a mí yo puedo pensar que si sale una licitación para comprar un determinado material o para prestar un servicio o para ejecutar una obra, a mí no me importa mucho, o podemos pensar que no me importa mucho de dónde viene esa licitación. Esa licitación viene de un proyecto que en definitiva es un préstamo entre el banco multilateral y el país de que se trate. Ese proyecto está enmarcado dentro de unas estrategias sectoriales. Esas estrategias sectoriales están marcadas dentro de una estrategia país. Cada banco tiene definida una estrategia por país. Y dentro de las estrategias país están enmarcadas en la política del organismo financiador, ¿vale? Recomendable, si os interesa mucho el mercado multilateral o os interesa mucho Centroamérica, conocer las estrategias país de los distintos bancos que interesen, conocer las estrategias sectoriales y, evidentemente, conocer los proyectos. Esto es lo que os va a dar, sobre todo, son más posibilidades de ganar las licitaciones, porque el conocer la documentación previa a una licitación concreta lo que os permite es preparar vuestras ofertas mejor que el competidor, que no se prepara el ciclo largo, digamos, ¿no? Cuando sale una licitación es ciclo corto y tenemos poco tiempo para prepararla. Si conocemos todo lo que hay arriba de la licitación, vamos a tener más tiempo para estudiar, y ahora vamos a ver un ejemplo, y por tanto nosotros podemos enfocar nuestras ofertas, sea de producto o de servicio, de una manera más, más ceñida a lo que busca el cliente. Bueno, eso pasa también en España. A la medida que mejor conozca de dónde se origina la licitación, más posibilidades tendré de ganarlas, ¿vale? En general, yo os pongo aquí una gráfica para que lo entendáis, un organismo financiador, el BID,
financia un organismo ejecutor, el Ministerio de Energía de Nicaragua, que tiene una necesidad y le financia, por poner un ejemplo. Ese préstamo nosotros le llamamos proyecto. Dentro de ese proyecto va a haber un plan de adquisiciones y en el webinario hoy vamos a centrarnos mucho en el plan de adquisiciones porque es donde se recogen qué compras de bienes, servicios y obras va a haber enmarcadas en ese proyecto, lo cual nos va a permitir a nosotros con tiempo suficiente saber si hay licitaciones que calcen con nuestro expertise o con nuestros productos en un determinado proyecto, ¿vale? Lo que os decía antes, si yo me fijo solo y tengo un sistema de alertas de oportunidades multilaterales, estoy en el ciclo corto y solo me voy a enterar de las adquisiciones, lo recomendable es trabajar el ciclo largo para tener información del proyecto, del plan de adquisiciones, etcétera, ¿vale? Los proyectos multilaterales, dependiendo del banco, los dividen en distintas fases. En general son 4, preparación, aprobación, ejecución y evaluación. En general, el que nos va a interesar es el de ejecución, que es cuando se ejecuta el proyecto. Un proyecto puede ser, por ejemplo, ¿no? Si financia el Ministerio de Transporte un programa de ejecución vial, pues la construcción de 5 carreteras, la compra de vehículos para vigilancia carretera, los servicios de diseño de carretera o de asistencia técnica de la construcción, formación de la gente del ministerio, un programa o una plataforma para tener controlado no sé qué del ministerio. Es decir, de un mismo proyecto caen una serie de adquisiciones de distintos tipos, de obras, de servicios, de productos, que vamos a tener que conocer para ver cuáles nos pueden interesar, ¿vale? Esas oportunidades se dan en la fase de ejecución y vienen recogidas en el plan de adquisiciones. En el resto de fases puede haber oportunidades en la de preparación, que suelen ser estudios previos, etcétera. Es decir, nuestra empresa debe estar más especializada en hacer estudios de impacto medioambiental, que creo que había alguna empresa inscrita que se dedicaba al tema medioambiental, pues ahí también se puede trabajar en la fase de preparación, pero en general para el grueso de las empresas lo que más nos va a interesar es la fase de ejecución y el documento más importante, que ahí veis recogido los documentos que tiene cada fase, va a ser el plan de adquisición, ¿vale? Hay otro documento que nos va a interesar conocer, que es el perfil del proyecto, ¿vale? Porque en el perfil del proyecto me va a explicar qué es lo que busca tanto el organismo ejecutor como el financiador con ese proyecto. Y me va a poner indicadores de monitoreo y me va a decir, por ejemplo, si es un proyecto de agua, que quieren el agua no controlada en la ciudad de Panamá, está un 60% y lo quieren reducir en 4 años al 20%. Entonces, si yo construyo o presto servicios con temas de depuradoras o material para depuradoras, me interesa conocer el perfil del proyecto, lo que os comentaba antes, porque aunque la oferta concreta sea comprar válvulas, yo voy a saber que esas válvulas, el fin último es controlar el agua o sea, bajar la tasa de agua no controlada en la red de saneamiento de la ciudad que sea. Entonces, esa información me va a dar, digamos, criterios o argumentos comerciales a la hora de preparar la oferta, ¿no? Como os decía antes. Bien, aquí tenéis un ejemplo de un proyecto. Ahora yo quiero entrar en la página del BID para ver cómo localizamos los proyectos que nos pueden interesar. Aquí tenéis un proyecto actual, el Programa de Integración Vial 2 de Nicaragua. Si veis en la pantalla, tenéis 2 pestañas, proyectos y documentos. Es bastante intuitivo. La pestaña proyectos nos da un resumen de en qué consiste el proyecto, cuál es la cantidad que ha sido desembolsada, etcétera. Y en documentos vamos a encontrar los documentos que hemos visto en las distintas fases, pues vamos a encontrar esos documentos de este proyecto. Como yo decía antes, para saber qué oportunidades hay, el documento que más nos va a interesar es el plan de adquisiciones, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de perfil de proyecto que os va a cuando detectéis un proyecto que os interese, y ahora hablamos sobre eso, en base a la experiencia de vuestra empresa o a los productos que tenga, es conveniente leerse el perfil de proyecto. Y aquí os pongo un ejemplo para que le echéis un vistazo, aunque no os dediquéis en este caso concreto, a la ingeniería civil o a las carreteras
o a productos que puedan ser comprados en un proyecto de este tipo, sí es interesante porque todos los perfiles de proyecto están igualmente estructurados y pues vais a poder comprobar lo que os comento de que os da argumento comercial para preparar las licitaciones del ciclo corto, ¿vale? Este es el plan de adquisiciones de este proyecto. Entonces, lo bueno que tiene el plan de adquisiciones, claro, cuando yo me planteo la preparación de la jornada de hoy, digo, yo cómo busco oportunidades para 18 empresas que son de múltiples sectores y de servicios y de productos y de obras. Vale, por eso decía al principio, es muy importante que vosotros aprendáis a buscar vuestras oportunidades. Podéis esperar al ciclo corto en la búsqueda de oportunidades. Yo no me he centrado en la presentación de hoy. Hay una píldora sobre búsqueda de oportunidades que está más centrada en el ciclo corto. Hay buscadores, tanto de los bancos como de empresas privadas, que se dedican a dar servicios de las licitaciones que se van publicando. Pero a mí me parece mucho más interesante que, aparte de que estéis suscritos o podáis suscribir a algún servicio de este tipo, los hay gratuitos y los hay que valen dinero, lo realmente importante es que si tenéis mucho interés en un país determinado, en una zona de Centroamérica o en la zona geográfica del SICA, podáis detectar los proyectos que os interesan y a través del plan de adquisición ver qué licitaciones van a salir en el futuro, porque eso os va a dar tiempo para buscar un socio local, que luego veremos que es muy recomendable, y en Centroamérica, si me apuráis, aún más. Os va a dar tiempo para preparar vuestras ofertas y no o vuestras expresiones de interés que suelen dar para ello, ¿no? Entonces, los planes de adquisición en general son como el que veis en pantalla, están divididos en las 3 categorías en las que ellos dividen las licitaciones: obras, bienes y consultorías, es decir, servicios, ¿vale? Pues en obras para constructoras, en bienes, en este caso concreto, bienes informáticos, equipos de transporte, muebles. Claro, aquí podemos encontrar, dependiendo de lo que nos dediquemos, nuestras oportunidades en cualquier tipo de proyecto. Ellos dividen, que ahora lo veremos en el volumen del mercado, los proyectos por sectores, ¿vale? Entonces eso nos va a ayudar, dependiendo a qué nos dediquemos, cuáles son los proyectos que nos interesan. Y si vendo, no sé, material sanitario, pues me van a interesar mucho los de salud. Pero bueno, hay otras empresas que varios de vosotros, al menos los que estabais inscritos, por ejemplo, sois empresas del sector TIC. El sector TIC, aunque tenga su propio sector de comunicaciones, al ser un sector transversal, va a encontrar oportunidades prácticamente en todos los proyectos, porque en todos los proyectos hay el desarrollo de software de algo o la compra de material informático de algo. Aquí, en este caso concreto, bueno, lo que pasa es que el plan es más largo, ¿no? En este caso concreto, para compra de material informático, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de una de esas licitaciones que estaban anunciadas, en concreto un estudio de factibilidad, es decir, un servicio, el diseño de una renovación de una carretera, ¿vale? Pero yo he puesto las diapositivas para que entendáis, e insisto, que muchas veces lo que vemos es solo esto, solo el anuncio. Pues el anuncio viene de un plan de adquisiciones que viene de un proyecto. Y insisto, y disculparme si soy pesado, que es muy importante conocer el ciclo entero completo del proyecto, ¿vale? Porque nos va a dar muchas más posibilidades de ganar las licitaciones. Bien, sobre qué volumen tiene el mercado multilateral centroamericano, yo os voy a dar algunas cifras que no son completas porque no meto las agencias bilaterales, ¿vale? Las agencias bilaterales, en el caso de España, es AECI, otras que son muy activas en Latinoamérica en general y en Centroamérica en particular, como son las americanas, que hay varias, USAID y Millennium. Es decir, si os interesa el mercado centroamericano y si os interesa el mundo multilateral, es recomendable también ver las oportunidades de las agencias bilaterales, que aunque técnicamente no son multilaterales, porque es un único país, suelen tomar los procedimientos de adquisición de las multilaterales y, por tanto, eso nos va a dar aún más oportunidades. Bien, con respecto al volumen que hay en Centroamérica ahora mismo, claro, hablar de volúmenes en totales probablemente no os diga nada. Lo que sí nos puede decir es que hay muchas oportunidades.
Una aclaración también para quien no conozca el mercado multilateral, hay oportunidades para cualquier tipo de empresa, para cualquier tamaño. No penséis, los que no conozcáis el mercado multilateral, que en el mercado multilateral solo ganan licitaciones las grandes o solo son grandes obras o grandes servicios o grandes productos. Nosotros somos pequeñitos y ganamos 3 o 4 licitaciones todos los años, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el volumen de proyectos del Banco Mundial en los 5 países analizados. Aquí están tanto los activos como los que están en pipeline, en preparación, ¿vale? Va a ser interesante que nosotros veamos tanto los activos en el país que nos interese o en todos los países o en el banco que nos interese como los que están en preparación. No os asustéis cuando veáis un proyecto que es del 2016, porque hay veces que van con retraso, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa conocer de cada uno de los proyectos es qué adquisiciones quedan pendientes de ejecutar y si esas adquisiciones cuadran con mi experiencia o con mi solvencia o con mis productos, ¿vale? Bueno, por tanto, en el caso del Banco Mundial tenemos casi 4.500 millones de dólares en cartera en los 5 países. En el caso del Banco Interamericano hay un mayor desglose porque es más fácil sacar la información por sector, como podéis ver en pantalla. Esta primera diapositiva incluye todo tipo de operaciones, ayuda a la inversión, cooperación técnica, garantía, operación de préstamo, etcétera. Voy rápido porque luego analizáis vosotros qué os puede interesar más de cada país, ¿no? O dónde hay más plata. Esta segunda diapositiva del BID veis solo las operaciones de préstamo, ¿vale? Hay, como os decía al principio, el BID tiene más cartera que el Banco Mundial, de 4.500, ellos se van pues prácticamente casi a 6.000 millones. Con respecto al BCE, son montos, eso está en miles de dólares, son montos más pequeñitos, más discretos, pero bueno, al final nuestras empresas, y más si somos pymes, nuestra oportunidad puede estar en cualquier sitio y al final, a lo mejor una grande necesita un contrato de mucho volumen, pero una pequeña con un contrato de 100.000, de 200.000 o de 300.000 dólares tiene el año resuelto. Entonces, yo os recomiendo que miréis el BCE porque al ser un banco menos conocido y además ser menos países elegibles, las oportunidades son relativamente más sencillas o con menos competencia que un banco más conocido o con más países elegibles como el caso del Banco Mundial. ¿Vale? Por último, en el volumen del mercado multilateral tenéis aquí una estadística de nosotros tenemos un sistema de alerta propio de licitaciones multilaterales y esto está basado en las licitaciones de nuestro sistema de alerta, por eso es la fuente del servicio de alerta Track, para que tengáis una idea del número de licitaciones que salen al año. Los números no suelen variar, ¿vale? Es más, en Centroamérica los 2 o 3 últimos años están subiendo. A partir de ahora, que eso yo creo que también es un dato importante, la situación en la que estamos de pandemia y de COVID y que no sabemos qué va a pasar y que no sabemos dónde vamos a estar en el 2021, el mercado multilateral yo lo definiría como un mercado refugio, ¿vale? Porque no solo no se han parado los proyectos, sino que toda la banca multilateral está metiendo mucho más plata en estos países por la situación en la que nos encontramos. Es cierto que no han abandonado los proyectos que tenían y están metiendo proyectos nuevos, sobre todo sanitarios, pero bueno, los proyectos sanitarios, las empresas que seáis transversales también pueden encontrar oportunidades transversales, sobre todo las empresas TIC, ¿vale? Y bueno, para que tengáis una idea del volumen de oportunidades que hay por país y por sector. Quizá os llame la atención que el sector que más oportunidades tiene sea el misceláneo, que al final es un cajón desastre. Cuando hay un proyecto que toca varios sectores o cuando no tienen claro a qué sector imputar un proyecto, pues lo meten en el cajón desastre misceláneo, ¿vale? Por eso sale. Entonces, al final, los proyectos de misceláneo los tenemos que mirar todos porque por su categorización por sector no sabemos muy bien de qué son, ¿vale? Bien, aquí tenéis la misma información, es decir, las 877 licitaciones de 2019 por órgano financiador. Aquí sí aparecen algunas agencias bilaterales como Millennium Challenge. El sistema de Naciones Unidas son todas las agencias que hay
Europe Aid vemos que en el caso de Centroamérica tiene muy poquitas licitaciones y esta es la agencia alemana, ¿vale? Sigo. No sé si tenéis algún comentario, duda, si voy muy rápido, muy lento, si esto ya os lo sabíais, si queréis comentarme algo, me interrumpí. Yo no escucho un ruido. Sigo, ¿vale? Y ahora al final comentamos. Oportunidades en Centroamérica. Bien, en las siguientes diapositivas nosotros hemos sacado los principales proyectos multilaterales de los dos bancos principales y que tienen más volumen, ¿vale? Esto se podría detallar muchísimo más, pero no daría tiempo a verlo. Están ordenados, en este caso los del Banco Interamericano de Desarrollo, están ordenados por importe, ¿vale? Aquí encontráis el sector, insistiros en lo comentado, dependiendo a lo que os dediquéis, no os fijéis solo en el sector, sobre todo si vuestros productos o servicios son transversales y le podéis vender tanto al sector de educación como al de energía, como al de transporte o como al de salud. Aquí el título del proyecto está en azulito, porque cuando tengáis la presentación pinchando en el título tenéis el link al proyecto, ¿vale? Y podéis ver la información detallada del proyecto que se trate o que os interese. Lo que os decía antes, no miréis solo los proyectos grandes ni las licitaciones grandes. Es decir, hay proyectos de 20 millones que no caben en una diapositiva y tampoco era plan de hacer 10 diapositivas con todos los proyectos ordenados por importe, pero os pueden interesar proyectos más pequeños que tengan una licitación de $200.000 que sea la vuestra, ¿no? Con respecto a cómo, yo si os parece, os voy a mostrar ahora en la web del BID cómo podemos sacar este listado para que ustedes hagáis esa búsqueda de proyectos que a priori puedan interesaros, ¿vale? Si me permitís un momentito. Bien, esta es la página del BID, ¿vale? Que aquí tenéis vamos, si ponéis Banco Interamericano de Desarrollo en San Google, os saldrá rápido para quien no lo conozca. ¿Cómo busco yo los proyectos del BID? En vez de ir país por país, proyecto por proyecto, yo lo que hago es, le he dado, no sé si lo he hecho muy rápido, me vuelvo para atrás, pincho la pestaña de proyectos, me los descargo todos, los que estén, por ejemplo, activos en el lenguaje BID en implementación y los miro todos, ¿vale? Le doy a buscar, me va a salir un listado de 2.809 resultados, una locura, y como vaya pasando página por página, me quedo sin tiempo, entonces lo que hago es me los descargo en Excel. Esto ahora va lento. Vale, ya está descargado. Aquí tenemos el listado completo de los proyectos activos del BIS en países que me interesen o que no, ¿vale? Yo ahora lo filtro pues como con el criterio que me dé la gana, con el país que me interese, con el sector que me interese, etcétera, y me va a salir un listado como el que teníamos en la presentación, ¿no? Yo aquí tengo un listado más trabajado, ¿vale? Pues a mí si me interesa, por ejemplo, este que está marcado en amarillo, lo que voy a hacer es pinchar en el título en azul, ¿vale? Y me va a salir el perfil del proyecto. ¿Ok? Que esto lo veíamos anteriormente en la presentación. Como os explicaba antes, tiene dos pestañas principales del proyecto, información sobre el proyecto, y nos dice la cantidad de dinero, cuál ha sido la contraparte y qué cantidad de dinero ha dado el BID. Y en documentos vamos a ver los documentos ordenados por la fase en la que esté el proyecto, los documentos de la fase de preparación, el proyecto, este es el perfil del proyecto, recomendable si esta temática nos interesa, recomendable leérselo, los documentos de la fase aprobada,
dependiendo qué documentos nos interesará verlos o no. Y aquí podremos encontrar el plan de adquisiciones, ¿vale? Buscamos el plan de adquisiciones. ¿Está el plan de adquisiciones en todos los proyectos? Debería, ¿vale? No siempre encontramos el plan de adquisición, ¿vale? Cuando os interesa un proyecto y no esté el plan de adquisiciones, pedírselo al BID o al organismo ejecutor de que se trate. Entonces, aquí se me ha descargado el plan de adquisiciones, que lo vamos a abrir. Veis que el formato es similar al que vimos antes. También están ordenados las adquisiciones por las tres categorías, por bienes, por consultoría, y en este caso hay una obra, ¿vale? Y materiales. Me va a decir el importe aproximado del contrato, el método de adquisición. No vamos a entrar ahora mismo en eso, pero es diferente, son diferentes y nos va. Y las fechas previstas, ¿vale? Bien, era para que vierais cómo, volvemos si os parece a la presentación, cómo os podéis sacar este listado y filtrarlo, lo que os decía, no quedaros solo en los de importe grande, sino porque os puede interesar concretamente uno más pequeñito, ¿no? Voy de tiempo regular. Yo lo que quiero es verlo todo y lo que os dije al principio. Quien se quiera quedar un rato más, pues yo encantado de comentar lo que queráis, ¿vale? Pero por lo menos para el que tenga prisa y quiera estar solo una hora, intentar acabarlo. Esto es exactamente lo mismo, pero del Banco Mundial. También ordenado por importe con el link del proyecto, ¿vale? Y funciona, la página es similar, funciona por proyecto, tiene 2 pestañas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo he seleccionado aquí algunos proyectos con sus oportunidades que en base a las fichas que nos habían facilitado Actures de vuestras inscripciones, pues hemos buscado oportunidades que en teoría os pueden interesar. Pero ya os digo, aquí lo mejor es que ustedes busquéis vuestras propias oportunidades, ¿vale? Por vuestra heterogeneidad. Voy a ir rápido porque aquí ya os he enseñado cómo hacer esto, ¿vale? Que yo creo que es más interesante, un proyecto determinado. El programa de energía renovable transmisión, este es el proyecto, y el plan de adquisición, este es el que hemos visto ahora mismo, ¿vale? Y una licitación. Fijaros que aunque el proyecto y el plan de adquisición era de 2017-2018, están sacando licitaciones en 2020, ¿vale? Eso os lo decía antes, que tampoco os fiéis de las fechas teóricas, sino os tenéis que informar de cómo está el proyecto en la actualidad en ejecución, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo del Banco Mundial. Al final es igualmente intuitivo, vais a encontrar un resumen del proyecto. Siempre me va a venir el contacto del team manager del banco, tanto en el Banco Mundial como BID. Cuando yo quiera más información, dirigirse a ellos, son bastante accesibles, te suelen dar la información, ¿vale? Por ejemplo, si no está el plan de adquisiciones. Y de forma parecida en la web del BID, en la pestaña documentos vamos a encontrar los documentos. No están tan bien ordenados como en el BID, pero ahí sí podemos buscar el perfil del proyecto o el plan de adquisiciones si queremos ver exactamente qué licitaciones nos interesan, ¿no? Aquí os pongo un pantallazo, estos son los documentos. Nos va a interesar este en concreto, que es el plan de adquisición y además relativamente actualizado porque está de este año, ¿no? Y aquí, bueno, en este caso, la verdad que creo que vaya a perder la vista como tratéis de ver algo, pero pinchando en la anterior diapositiva que tenéis el link, vais a tener el plan de adquisición de este proyecto, también dividido en obras, bienes y más adelante también tiene servicios, ¿vale? Otro ejemplo, en este caso del BID y también de energía, Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica. En documentos pinchamos el Plan General de Adquisiciones y nos saldrá el listado. Pues aquí, por ejemplo, vemos abajo que esto, aunque sea de energía, están comprando software y equipos de informática, ¿vale? Y ya había quedado 5 minutos de preguntas. Bien, sobre conclusiones, más o menos me he intentado ajustar al tiempo que teníamos, ¿vale? Sobre conclusiones y recomendaciones, bueno, algunas
hemos visto que el mercado multilateral es una vía de internacionalización segura. Va a depender de vuestro modelo de negocio y de vuestro plan de internacionalización. Lo podéis tomar como para entrar en un mercado o consolidar vuestra presencia. Y eso va a depender. Por ejemplo, en nuestro caso lo tenemos. Yo desde Perú hago proyectos en Panamá, ¿vale? Pero no me quiero implantar en Panamá. Soy una empresa de servicios, también 7 productos, pues evidentemente la necesidad de implantación no existe prácticamente nunca, la de servicios más, ¿vale? No implica permanencia en el país, otra cosa que a ti te interese utilizar una primera licitación que ganas para soportar el coste de implantación. Es un aprendizaje aplicable a otros mercados, es decir, hoy estamos hablando de Centroamérica y hemos visto oportunidades de Centroamérica y el volumen multilateral en Centroamérica, pero las claves son las mismas si os interesa la zona andina o, no sé, norteafricana o asiática, ¿vale? O sea, es aplicable a cualquier mercado. Yo lo recomiendo siempre, incluso aunque no ganéis una licitación, porque, y en eso me paré un poquito cuando vimos las ventajas, porque es una muy buena manera, muy fiable de conocer el mercado. Hay que ser, si nos interesa el mercado, hay que ser muy sistemático en la búsqueda de oportunidades, aunque hoy no hemos visto los buscadores de oportunidades. Claro, si no sois sistemáticos, probablemente licitaciones que calcen en Latinoamérica con mi experiencia o con mi producto, aunque haya 900 al año, que calcen, o sea, que sean para mí, va a haber 3 o 4, bueno, va a depender de a lo que os dediquéis, ¿no? Entonces, tengo que ser muy sistemático en la búsqueda para que esas 3 o 4 no se me escapen, ¿vale? Y salvo excepciones, siempre contar con un socio local. Bien, pues... David, están todos silenciados, no sé si, bueno, los quita, o cada uno se puede quitar, ¿no? El silencio de forma individual, por si hay algo. No sé, Me revuelvo un sobre y no lo tiene. yo sé... Me quito todos los dolores y todo, y dormí estupendamente. Uy, espérate, los voy a silenciar a todos. Okay. Bien, no sé si lo que queréis o escribís en el chat y yo doy voz al que quiere hablar, lo digo para que no... O si ustedes os podéis quitar el silencio, pues por favor. Tenemos algunas empresas, empiezo yo, de, bueno, industriales y ¿Sí? aquí, entonces, bueno, en las primeras aproximaciones que hemos hecho al mercado multilateral, lo que hemos visto es que, bueno, pues empresa de aguas o ingenierías, era muy difícil que consiguieran presentarse a las licitaciones porque estaba más bien en el sector privado, incluso en la inversión privada y bueno, como están aquí, pues 2 de esas empresas, un poco si nos puedes contar un poco cómo lo ves, si lo ves en Centroamérica, no sé, porque hemos tenido dificultades en Perú en concreto, era donde lo habíamos mirado. Ah, sí. Bueno, verá, yo lo he dicho al principio, las licitaciones multilaterales son compras públicas, ¿vale? Y yo creo, no sé si eso tan breve te responde Sí. la inquietud. Evidentemente, al ser compras públicas, pesa el tener experiencia en compras públicas, ¿vale? Y porque ellos en una licitación, sea una obra o sea un servicio, en temas de agua o cualquier otro, ellos te van a pedir solvencia específica, ¿vale? Y la solvencia específica en el diseño o en la construcción de una estación depuradora no es lo mismo haberlo hecho para el sector privado que para el sector público. Eso les va a pasar en España igual, ¿vale? Ahora, ellos tienen posibilidades, las empresas que solo han trabajado en el sector privado, de trabajar con el sector público. Por supuesto que sí, ¿vale? Ahí la dificultad, pero alguna vez tiene que ser la primera vez que gano una licitación pública, pues tendré que buscar o un socio local. Si yo le aporto una tecnología, un conocimiento a una ingeniería o constructora local que no tiene, quizá el proceso sea más largo, pero yo no lo desanimaría. Ahora bien, para que nadie se lleve a confusión, son compras públicas. Es decir, eso también pasa muchas veces con productos o con materiales, o incluso materiales de construcción o equipamiento.
¿vale? Normalmente las compras públicas, las depuradoras la compran entera. Hay compras también de componentes, de material eléctrico, de válvulas para temas de agua, que antes he puesto un ejemplo así por encima, las hay, ¿no? Pero en general ellos compran el paquete completo. Por tanto, si mi empresa es de productos relacionados con la construcción, más o menos tecnificados, más o menos, no voy a encontrar muchas oportunidades de compra directa para mí. ¿Me puede interesar conocer el mercado? Sí te interesa conocer el mercado porque te enteras de qué se está licitando y quién las está ganando. Y si tú lo que trabajas son con las contratas que ganan los concursos, pues una vía más de conocer contratas que ganan los concursos. ¿Vale? Perfecto. Y también de tema de suministro, porque también tenemos una empresa de suministro de construcción y, bueno, pues se está encontrando bastantes dificultades para acceder a las licitaciones. Entonces, incluso con todas las ayudas de COVID que hay ahora, pues es una de las empresas que está aquí y le está resultando muy difícil poder acceder. Al final, ¿qué sería? ¿Asociarse a una constructora? Claro, es que las de materiales es lo que acabo de decir. En compras públicas, por eso pasa también con las licitaciones nacionales en España. No se suele, la administración no suele comprar materiales de construcción a no ser que sean muy específicos. Si el eléctrico, ¿vale? En el eléctrico sí hay compras de la administración y también el multilateral. O muy específico, pues ya no es material de construcción como pueden ser válvulas y cosas similares, ¿no? Material de construcción puro y duro, por mucho valor que tenga, no lo van a comprar. Ellos te piden el edificio completo o la carretera completa, ¿vale? Sí. No sé, ¿le doy voz a todos o si ellos quieren preguntar? Sí, claro. Sí. Yo estoy aquí hablando. Venga, pues yo os voy a dar voz a todos por si alguno quiere intervenir. Yo encantado. Y ya ustedes cada uno gestionáis el micrófono. ¿Tenéis alguno de los que yo he hablado sobre vosotros? Uy, creo que si queréis comentar. Estaban acostumbrados a tenerlo apagado. Están todos los micrófonos encendidos, entonces estamos oyendo conversaciones. Vale, no, lo cierro, ya está. Que si alguien quiere preguntar, por favor, que lo escriba en el chat y entonces a esa persona le abrimos el micrófono. ¿Vale? Bueno, yo soy Luis Miguel Domínguez de Biftec. No sé si me estáis oyendo. Hola, Luis Miguel. Hola. Sí, te oigo perfectamente. Solo plantear la cuestión, si bueno, nosotros somos una empresa muy, muy pequeñita y si una empresa tan pequeñita como la nuestra tiene posibilidades. Hablo nosotros tenemos un software que puede adaptarse precisamente ahora porque es para gestionar productos sanitarios y con esto del COVID, la verdad, nosotros intentamos acceder a ofrecerlo, de hecho, gratuitamente porque es para control de los respiradores que puedan intercambiarse entre los diferentes hospitales y no hemos encontrado, aunque lo hemos ofrecido gratuitamente, incluso intentamos acceder a la Organización Mundial de la Salud y no hemos tenido respuesta, pero algo como una empresa tan pequeñita como la nuestra puede lograr llegar a esas licitaciones o no tenemos una gran capacidad económica y demás. Podemos llegar a ese tipo de licitaciones, existen para ese tipo de software como para control de activos, productos sanitarios y demás. Y cierro el micrófono para no molestar, vamos. Nada, muchas gracias, Luis Miguel. Mira, tu pregunta tiene dos componentes, ¿no? Una, el tamaño no importa, el tamaño no es determinante, ¿vale? Quizás el punto más determinante para tener éxito en este mercado es la solvencia técnica. La solvencia técnica, bien sea de tus productos o bien sea de tus servicios, ¿vale? Entonces, empresas muy pequeñas, prácticamente unipersonales, ganan licitaciones. Nosotros somos pequeñitos y ganamos licitaciones. No necesitas ser una gran consultora, en tu caso de desarrollo de software,
o en la temática que sea para ganar licitaciones. Posibilidades de vender un producto estandarizado en este tipo de licitaciones es más difícil que si tú te adaptas a los requerimientos que ellos piden. No sé si me explico. Es decir, si tú como empresa de desarrollo de software, sea sanitario de cualquier tipo, vendes solo un producto que tú has diseñado paquetizado, claro, va a ser complicado que una administración centroamericana o de cualquier otro país saque una licitación que justo esté pidiendo las especificaciones que dé tu producto estándar. Puede ser que pida o que tenga una necesidad similar a lo que tú has desarrollado como estándar y tú tengas la capacidad de adaptarte a lo que él está pidiendo, ¿vale? Y después, es decir, que pueden surgir oportunidades y más con el tema al que os dedicáis. Claro, yo en cualquier caso recomiendo que trabajes el ciclo largo, es decir, que no solo te esperes a que haya una licitación, porque cuando las cosas son tan específicas es muy difícil que salga una cosa justo, igual que tiene tu producto. ¿Qué significa trabajar el ciclo largo? Que detectes cuáles son los proyectos relacionados con COVID, te pongas en contacto con el organismo ejecutor y con el organismo financiador, ¿vale? Con los dos actores, comentándole o ofreciéndole tu solución. Porque hay veces que ellos no conocen una determinada herramienta, una determinada solución y no lo han incluido en el plan de adquisiciones, ¿vale? Pero el plan de adquisiciones es algo vivo que lo van modificando. Acceso comercial es barata. Bueno, ahora no se puede viajar, pero que no es cuando se podía, no es necesario viajar. Es detectar en la ficha de proyecto quién es el organismo ejecutor y quién es la persona del organismo ejecutor, quién es el organismo financiador y quién es la persona por parte del organismo financiador. Y ponerte en contacto con ellos. He detectado que hay un proyecto con el COVID, te lees el perfil del proyecto para ver exactamente de qué va, ¿vale? Y le mandas un correíto ofreciéndote. Perfecto, esa es la clave. Perfecto, pues mira, esa es la clave porque... Pero más que a la OMS o a Washington o a Nueva York, yo iría al proyecto, porque al final la necesidad la tiene el Ministerio de Sanidad de Nicaragua, ¿sabes? Perfecto, pues mira, pues muchas gracias, porque ahí es donde nosotros no sabíamos dónde acudir. Pues muchas gracias por la orientación. Gracias. Eso es buscar en los perfiles de proyectos, tanto del Banco Mundial como del BIC, que es muy intuitivo, y si tienes alguna duda, bueno, lo he pasado muy rápido, pero en la presentación, en la última página viene mi correo, por si lo que queráis me podáis escribir. Perfecto, David, pues muchísimas gracias. David, Erika, bueno, que me ha escrito una pregunta, bueno, sino que ella... ¿Le doy voz? Dale voz, si eso, me dice, mi pregunta es similar a la de la otra empresa, pero el detalle es saber si tiene alguna diferencia en tema de aguas y depuradoras. La empresa es Inwater. Hola David, ¿qué tal? Soy Erika. Ah, hola Erika, ¿qué tal? Bien. Dime. Mira, bueno, mi pregunta es algo similar, sí, a la anterior empresa, ya que pues también somos una empresa, somos Inwater, una empresa pues pequeña, pero bueno, en este tema de las licitaciones quiero saber si también interviene el tema financiero para el tema de licitaciones o también sería el tema técnico, en este caso de agua o depuradoras. ¿A qué os dedicáis exactamente? Perdona, Erika. Bueno, nosotros fabricamos las plantas de tratamiento de agua. Vale. Las contenerizamos, bueno, y hacemos todo el tema de desaladoras, ¿sabes? Y pues, vale. Claro, para nosotros es importante saber cómo podríamos entrar a esas licitaciones, no necesariamente teniendo un robusto financiero muy grande, ¿sabes? Bien, bueno, hay que diferenciar los procedimientos de adquisición, ¿vale? Difieren entre los servicios, o sea, este tipo de organismos, digamos, tienen dos procedimientos diferenciados, ¿no? Uno para servicios y otro para obras o productos. Dependiendo de cómo se marque a lo que os dedicáis, porque puede ser que haya, y además hay licitaciones de depuradoras de estas móviles, yo como soy técnico en la materia, lo mismo digo alguna barbaridad, ¿vale? Si hay bastantes compras, vale, gracias. Si hay oportunidades, lo de bastante relativo, hay oportunidades para zonas rurales, para zonas donde
no emerita una gran obra civil, etcétera, entonces compran depuradoras para estas zonas y se financian, ¿no? Si lo categorizan como producto, lleva un procedimiento de adquisición donde el precio tiene mucho peso, ¿vale? Y si lo categorizan como servicio, el precio tiene muy poco peso. En los servicios, el procedimiento de adquisición, el 70% es oferta técnica. En productos, lo que hacen es, te piden una solvencia técnica determinada y si la cumples, solo a los que la cumplan, es precio, ¿vale? Entonces, difiere dependiendo de cómo salga la licitación, ¿vale? Ok. Con respecto a la robustez financiera, en servicio ni te la piden, ¿vale? Y no te suelen, no es como, por ejemplo, en España, en muchos concursos públicos te piden un aval para presentar ofertas, aquí no. Aquí los avales te los van a pedir si lo ganas, Sí. ¿vale? Ok. De fiel cumplimiento, pero no suele ser es decir, otra cosa es que estés en quiebra. Si estás en quiebra, ya da igual que seas pequeño o grande, cuando vean los estados financieros te van a echar para atrás. Claro. Pero no necesitas, o sea, si tu salud financiera es normal, es decir, no tienes problemas, da igual que seas pequeñito, no es muy diferencial. Distinto sería una obra grande, etcétera, donde ahí sí te miran un poquito más los ratios financieros en obra. Ok. ¿Vale? Vale, David. Pero no es un limitante. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más? Bien, yo creo que, bueno, que ninguno está escribiendo nada. Nos hemos pasado un poco el tiempo, pero creo que ha sido muy interesante todo lo que David nos has trasladado y las preguntas también que hemos hecho. Os voy a facilitar la documentación de la jornada. Por supuesto, tenéis el contacto de David. Y por nuestra parte, David forma parte, bueno, TRAC forma parte de nuestra red de consultores expertos en licitaciones multilaterales. En el caso de que alguno pues tengáis algún proyecto en concreto o necesitáis pues asesoramiento, podemos ofreceros servicios de consultoría bonificada hasta el 80%. Entonces, bueno, pues también es un poco pues el quitar el miedo y tener pues a especialistas que en el caso de ellos es singular y una buena oportunidad porque están en destino, conocen bien la parte comercial, pero también la parte de las licitaciones y ellos pues podrían acompañaros en la presentación de las licitaciones y con una bonificación importante de Astures. Y nada, invitaros a la próxima píldora, que será el próximo viernes, y en esta píldora tiene un nombre así muy sofisticado, Networking Tracking, bueno, que el resumen es la necesidad de consorcios, de asociarnos, porque hoy lo hemos dicho, somos chiquitos y si vamos en consorcio, pues mucho mejor, porque pues los pocos de muchos, pues puedes sumar. Así que, bueno, pues encantada de poder veros también la próxima semana. Y nada más por mi parte, David, por la vuestra. Por la nuestra, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber asistido. Espero que os haya servido y lo dicho, a vuestra disposición. Muy bien, pues estamos en contacto todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día.